Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy platicaremos sobre algunos de los mejores libros que deberías leer el próximo año. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Como cada fin de año, me gusta grabar un episodio donde invito a personas que leen de manera consuetudinaria a que nos comenten sobre los 3 libros principales que leyeron en el año. Sin importar si son libros de ficción o son ensayos, espero encuentren en estas recomendaciones obras interesantes que quieran conseguir en el 2025. Sin más, les dejo con la maestra Julieta Díaz. Hola Miguel, muchas gracias por invitarme a este espacio. Me siento privilegiada, aunque yo creo que tengo que confesar que el mayor privilegio siempre es conversar contigo. Entonces, gracias, querido Miguel. Yo soy Julieta Díaz y yo soy una persona que creo que tengo una pequeña cruzada, y mi cruzada es por reivindicar la importancia de la lectura como un acto creativo. Entonces, bueno, cuento cuáles son mis 3 recomendaciones y voy a empezar quizás como por una que yo le pido a mis amigos y a quienes me conozcan que me disculpen porque pues yo solo hablo de mis obsesiones y este escritor me tiene obsesionada desde hace un tiempo y se trata de Ryszard Kapuscinski. Pues me he propuesto leer todo lo que escribió y ya pronto va a llegar ese momento fatal en el que ya no voy a tener nada más que leer de Kapuscinski y mi vida se va a quedar muy desolada, seguro. Pero bueno, el último que he leído de Kapuscinski es el libro que se llama Cristo con un fusil al hombro. Me parece que Kapuscinski es más conocido por otras obras, como Ébano o como Estrellas Negras, pero el tema de Cristo con un fusil al hombro es que relata los viajes que hizo en América Latina. Entonces eso lo hace como un libro muy peculiar, pero creo que la razón por la que lo quiero recomendar es porque encuentro muy interesante de qué manera una persona con toda la carga política, social, cultural como Kapuscinski, un periodista polaco, con todo lo que implica ser polaco en la época en la que él fue polaco, ¿no? Y poder vivir desde esa mirada, una persona que ha estado recorriendo, por ejemplo, todo el entonces imperio ruso, que ha relatado África como nadie, o sea, que ha estado hasta en Mauritania. Yo no sé de nadie más que haya estado en Mauritania, más allá de los mauritanos, por supuesto, ¿no? Y que ha estado en todos esos confines del mundo, como una persona con esa mirada puede ver América Latina. Y particularmente lo que les quiero recomendar muchísimo es el relato que él hace de Guatemala y de toda esta serie de, no quiero usar de manera ligera el término de estado fallido, pero de qué manera Guatemala enfrentó un montón de problemas porque creo que no era propiamente un estado, sino era pues uno más de estos gobiernos que por supuesto que sufrieron toda la intervención de Estados Unidos y particularmente la manera en la que él relata lo que es ser comunista, o sea, ¿qué quiere decir comunista en boca de un embajador de Estados Unidos en un lugar como Guatemala a principios del siglo XX? Es una cosa interesantísima. Entonces, yo creo que si quieren, recomiendo a quienes les guste el periodismo, como a mí la narrativa, una muy, muy buena narrativa, pero de no ficción, con una mirada absolutamente cargada pues de todos los contextos políticos y culturales que significa ser comunista en un lugar como Guatemala, les recomiendo a Kapuscinski. Mi otra recomendación de libros que tuve este año y que tuve la fortuna de tener en mis manos sin pagar un peso por ello, lo confieso, es porque tengo la fortuna me siento virtuosa por algunos amigos que tengo y estos son los editores de Gris Tormenta, Mauricio Sánchez y Jacobo Zanella, que son muy buenos amigos míos, y con la editorial Gris Tormenta han sacado una nueva colección, una colección que ahora llaman Paisaje Interior, y que ellos ahora con esta colección de Paisaje Interior lo que hacen es hacer una reflexión sobre el proceso de la literatura misma.
tienen varias colecciones, tienen, colecciones en las que abundan sobre como temas que tienen que ver con el propio oficio de la edición, pero en este es una reflexión sobre la propia lectura y el libro se llama Última carta a un lector y el autor es Gerald Murnane, australiano. Yo tengo que confesar que yo no había leído hasta este libro nada de este autor y entonces es súper interesante porque resulta que este libro se trata de reflexiones que hace ya hacia el final de su vida como un adulto mayor, reflexiones acerca de cómo ha sido su propia vida como escritor. Y entonces cada uno de los textos se trata de ir reflexionando, de tomar las fichas incluso que él utilizó cuando escribió sus novelas y entonces reflexionar sobre el hombre maduro que es ahora, cómo ve esas cosas que veía el joven, ¿no? Y el adulto que escribió esos textos. Entonces es una cosa ahí como que súper interesante y que me parece que alude a esta cosa, ¿no? Del río ese, pero esta figura tan linda, pues, del río que nunca es el mismo, ¿no? Nunca por más que tú quieras, por más que seas la misma persona, en distintos momentos de tu vida eres otra persona en realidad. Entonces me parece que es una reflexión filosófica súper importante y por supuesto que yo lo que diría es cualquier libro que se encuentre en De Gris Tormenta, adelante. Y por último, voy a recomendar un libro que en realidad no es buen libro. Entonces, discúlpame, Miguel, por recomendar un libro que no es un buen libro, pero ahorita espero explicar por qué lo recomiendo, que es The Art of Power de Nancy Pelosi. Y y no es un buen libro, o sea, de verdad no lo es. Digamos, en el género memorias hay otras cosas mucho más acabadas, por supuesto. Y de hecho ella misma dice, esto no son propiamente todas mis memorias, sino son como sus memorias de ciertos momentos emblemáticos dentro de su carrera profesional. Todos sabemos quién es Nancy Pelosi y lo que significa Nancy Pelosi. Y la razón por la que me atrevo a recomendarlo es porque me parece que al entender la manera en la que ella justifica su ser político, el animal político que ella es, entonces devela muchas claves, según yo, para entender cosas como las que hoy pasan en esta crisis que el Partido Demócrata está viviendo en Estados Unidos. Por ejemplo, particularmente el capítulo que ella dedica sobre su trabajo en China es una cosa impresionante. Y entonces es esta cosa de que ella no es consciente como de este intervencionismo, por un lado, como a la luz de la palabra democracia, ¿no? Que parece como esta palabra, una palabra como Dios, ¿no? Que la usamos para justificar todo cuanto ocurre. Entonces, híjole, la manera en la que ella utiliza esta cosa de pretexto de la democracia, ¿no? Es muy interesante, pues, y te digo, creo que nos da claves para entender por qué estamos como estamos. Y por último, solo diría de las memorias de Nancy Pelosi, yo creo que al leerla entiende uno por qué ella tuvo mucho peso para que Joe Biden desestimara continuar como candidato en las últimas elecciones, pero también por qué perdía. Y creo que esas son mis tres recomendaciones de cosas que leí este año y que son muy dispares entre sí, pero que bueno, pues son las cosas que a uno le van interesando en el día a día, Miguel. Mi nombre es Miguel Ángel Santos, yo soy el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Sí, cómo no, con mucho gusto. Fíjate, tocayo, dado que sé de la multidisciplinariedad de tu podcast, estuve pensando en tres cosas distintas. La primera es cuál es la biografía que más me llamó la atención. Yo leo mucha biografía. Ahí la ganadora, sin ninguna duda, es La invención de la naturaleza, un libro de Andrea Wolf sobre la vida de Alexander von Humboldt. Y básicamente agarra la situación de Europa hacia finales de 1700, de hecho sus viajes comienzan en 1800, y relata cómo este personaje, que cuando lo lees es todopoderoso, realiza esta serie de aventuras que resultan completamente inexplicables, tiene muchos mapas y uno puede ir trazando sus viajes, y en el proceso de entender a Humboldt y su extraordinaria contribución, básicamente es la primera persona que habla de la naturaleza y la tierra como un todo. Es el primero que concibe que hay una interconexión entre el clima y las especies que hace posible la vida humana y que es imposible afectar elementos de ese ecosistema y mantener otros. Esa es su gran contribución, pero en paralelo aprendes muchísimo de historia europea, de cómo era la vida en las colonias. Bueno, también yo creo que uno se sacude un poco la quejadera como lector, porque está Humboldt terminando su viaje en Venezuela y le dicen, oye, viene un marinero francés que va a pasar por Quito y se va a Australia.
y Humboldt dice, bueno, pues vamos a darle rápido a Quito para tratar de llegar, y se ala un viaje de meses por la cordillera andina hasta llegar a Quito, y cuando llega a Quito le dicen, no, no, ese marinero se fue por el otro lado, por el Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica, no viene a Quito. Y Humboldt un poco, bueno, pero ya yo estoy aquí, hay 5 volcanes aquí, y esos 5 volcanes, él tenía ya la impresión de que eran una suerte de microcosmos para estudiar la naturaleza más ampliamente. Vamos a jalarnos los 5 volcanes, y empieza a subir sin, tú sabes, sin las botas, sin North Face, empieza a subir el Chimborazo, el Pichincha, y los relatos son realmente qué hacían esos hombres en esa época, y lo contraste con lo fácil que uno tiene las cosas a veces, me resultó tremendamente estimulante. Yo, de biografía, esa sería mi recomendación. Fíjate, el segundo, yo también leo mucha ficción, me parece que los que estamos metidos dando clase y pensando en policy, y ahora también en burocracia política, porque esta tarea tiene mucho de eso, se benefician muchísimo de leer ficción para mantener la creatividad activa. Entonces, el libro de ficción, por mucho que más diferencia me ha hecho este año, lo van a disfrutar mucho porque es un libro muy pequeñito, yo creo que no llega a las 120 páginas, de Claire Keegan, que se llama Small Things Like This, pequeñas cosas como esta. Está haciéndose una película que entiendo que sale a fin de año con Cillian Murphy sobre este libro, y básicamente es una historia basada en Irlanda y trata de lo que se llamó las lavanderías Magdalene. Las lavanderías Magdalene es una cosa que creó, sponsorió, defendió y ocultó la Iglesia Católica, que eran una suerte de conventos en donde las niñas que quedaban embarazadas muy jóvenes o que eran abandonadas por sus padres eran recogidas para que la sociedad no los viera, y dentro de ese contexto eran esclavizadas, eran puestas a trabajar sin ninguna remuneración. Hay un récord reciente de muertes de bebés rentados que se venden cuando estas personas daban a luz. Realmente un escándalo. La última de las lavanderías Magdalene fue cerrada en 1996, o sea, no estamos hablando de un fenómeno, es bastante reciente, lamentablemente. Y Claire Keegan ha estructurado una historia que me ha gustado mucho porque no es solo sobre las lavanderías, sino sobre lo difícil que resulta ser el bien y el mal, y de cómo a veces no actuando somos capaces de contribuir y de encubrir con el mal. Entonces es la historia de un vendedor de carbón al que le ha costado muchísimo levantarse de orígenes muy humildes y ya trae una familia de 4 hijas, y en una de esas ventas de carbón al convento empieza poco a poco a descubrir este escándalo, y la esposa clásicamente le dice lo que aquí en México sería: no te vayas a aventar ese problema, ya estamos tranquilos, tenemos 4 hijas, el pueblo nos quiere, estas monjas son de las que más te cobran carbón, y es un poco sobre el enorme dilema de lo caro que te puede salir hacer la cosa correcta. Entonces ese es un libro, digamos, sobre elecciones morales, sobre trade-offs, sobre dilemas, que en el proceso abre, y por lo menos yo sinceramente no estaba tan al tanto, y a raíz de eso he empezado a leer este enorme escándalo de las lavanderías Magdalene. Sí, fíjate, la tercera que les escogí es lo mejor que he leído de no ficción o de cosas que le estimulan a uno el pensamiento. Estoy seguro, Tocayo, que hace unos años viste que salió este libro que se llama Grit, de Angela Duckworth, que es sobre cómo desarrollar la capacidad de hacer cosas difíciles y persistir en la adversidad, etcétera. Y entonces ahora ha salido un libro que a mí me ha llamado mucho la atención, que se llama Quit, de Annie White. Y entonces es un poco el valor de abandonar las cosas en el momento correcto, y de que todas las cosas tienen un costo de oportunidad, y que cuando estás haciendo algo porque te empeñaste en hacerlo y eres muy terco y tienes grit, estás dejando de hacer un montón de otras cosas, y en el proceso el mundo ya cambió, tu organización cambió, y probablemente ahora lo que se necesita hacer es otra cosa. Tus gustos cambiaron, tus preferencias cambiaron, tu función objetivo. Y entonces es de lo que perdemos por empeñarnos en la perseverancia, y cómo la sociedad occidental en toda su narrativa le da un valor extraordinario a perseverar en frente de la adversidad. Y claro que sí tiene mérito, pero hay que escoger muy bien las cosas en las que uno persevera, y en las otras hay que aprender a quit. Y quit es una cosa muy poco romántica, cuando tú dices que tú estás dejando algo, ay, pues ya Miguel se rindió, ¿no?
y entonces te da una serie de consejos sobre cómo evaluar tus decisiones que estás tomando. A mí el más útil de todos, y les hago spoiler, es que el peor momento para tomar una decisión es cuando uno está dentro de la decisión. La decisión se tiene que hacer de antemano. ¿Esto qué quiere decir? Oye, yo me voy a aventar este curso de acción, pero si ya pasados 2 años, si llegado a este momento, si llegado a este punto, yo no observo esto, esto y esto, voy a considerar abandonar. Y eso no se puede pensar cuando tú estás adentro de la decisión. Es completamente imposible. Es el peor momento para pensarlo porque uno tiene confirmation bias. Tú quieres dar una narrativa de que lo que estás haciendo es coherente, es consistente, y en un momento dado te sientes muy invested con las decisiones que has tomado y te cuesta mucho dar para atrás. El momento de dar para atrás no es ahí, es establecer unos criterios. Esa es una de las recomendaciones, pero da otras, como viene dando un poco a contramano, está bien documentado con ciencia y hace mucho contraste contra este otro libro de Grit del que yo me declaré fan en su momento. Me parece que es una lectura extraordinaria. De hecho, para no polarizar, ambos libros son una gran lectura para entender las complejidades de todo. No es bueno perseverar siempre y claro que no es bueno abandonar siempre. La clave está en cuándo se persevera y cuándo se abandona. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Yo soy Rafaela Diegoli, soy vicerrectora académica en el TEC de Monterrey. Yo soy brasileña, así que perdón por el acento, pero espero que entiendan todos mi español. Te platico de la verdad, 4 libros que me encantaron este año porque no logré elegir solo 3. El primer de ellos, estoy segura que no les va a sorprender, es Nexus de Yuval Noah Harari. Fui así de que cuando salió el libro lo compré, tenía muchísima curiosidad de leerlo. Me encanta el poder ver este fenómeno de la inteligencia artificial desde la historia de la humanidad, desde la historia de la construcción de redes de comparación, de información. Yo creo que desde ese punto de vista nos da un entendimiento diferente de la revolución que andamos viviendo con la inteligencia artificial. Creo que como muchos colegas he leído varios libros de inteligencia artificial en los últimos años y este trae una perspectiva bastante diferente. Y creo que cuando uno entiende cómo se construyen esas redes de cooperación, de información, es más fácil entender cómo generan poder y cómo este poder, como todo, se puede usar para lo bien y para lo mal. Entonces, creo que es una lectura obligada, me atrevo a decir, para entender no solo lo que pasó, pero lo que viene hacia adelante. El segundo libro es un libro también de este año que se llama Supercomunicadores y es de Charles Duhigg. Yo ya había leído El poder del hábito de Charles, me encantó, entonces este fue otro que cuando lo vi no lo tuve que pensar. Súper interesante la manera como explica que, a ver, el objetivo más importante de cualquier conversación es conectar, pero las conversaciones son diferentes, ¿no? Y me encanta uno cuando dice, lo primero tienes que saber qué tipo de conversación estás teniendo. Y si la persona quiere ayuda, un abrazo o que la escuchen, ¿no? Es decir, que hay conversaciones a donde tienes que entrar con una mentalidad de toma de decisiones o una mentalidad emocional o una mentalidad social. No digo más para no hacer spoiler, pero algo que también me gusta mucho en general de los libros de Charles es que es muy didáctico. Entonces no es un libro solo para conocer, pero es un libro para aprender y aplicar en tu vida. Entonces creo que está fenomenal. Normalmente, yo espero hasta el final del episodio para comentar sobre los 3 libros que más me gustaron, pero esta es la primera ocasión que elijo uno igual que una de las ponentes. Como Rafaela y yo elegimos Super Communicators de Charles Duhigg, agregaría que este libro es, sin duda, el que más me gustó leer en el año. Duhigg es un periodista del New Yorker cuya redacción es muy sencilla de entender. Es un libro muy accesible para todos, que le recomendaría a cualquier persona que quiera mejorar en el tipo de conversaciones que tiene.
Como nos decía Rafaela, Duhigg expone que muchos de los problemas que tenemos con otras personas resultan de que nuestras conversaciones están en distintas sintonías. Por ejemplo, una persona está pensando que se trata de una conversación racional, cuyo objetivo es encontrar una solución a un problema, y su pareja realmente está en una conversación emocional, donde quiere descargar sus sentimientos de frustración con su jefe. Esta disparidad incentiva que se tengan discusiones innecesarias con el potencial de generar fricciones entre las personas. Duhigg argumenta que si nos volvemos mejores identificando qué tipo de conversación quieren tener los demás, podemos ser mucho más efectivos comunicándonos con nuestros compañeros de escuela o trabajo, nuestros amigos, familiares y hasta nuestra pareja. El libro está lleno de ejemplos y tips prácticos, por lo que lo recomiendo ampliamente. Con esto, le regreso la palabra a Rafaela Diegoli. Siempre busco libros también de liderazgo. Tengo uno quizá un poco diferente a otros libros de liderazgo que he leído. Es un libro del 22, pero que me recomendó este año María Elena Vázquez, la decana de negocios aquí del TEC de Monterrey, y que me encantó. Se llama Unreasonable Hospitality y es de Will Guidara. William es no sé cómo decir en español, es un restauranteur estadounidense. Él fue socio copropietario de un grupo de hospitalidad que se llama Make It Nice, que opera, por ejemplo, el Eleven Madison Park, que es un restaurante bastante conocido. Él no es el chef, él es el responsable del front of house. Y entonces por eso él habla de todo este tema del hospitality. Creo, y uno de los mensajes del libro es, todos estamos en el negocio de hospitality, ¿no? De una manera o de otra, siempre estamos en un trabajo de servir a los demás. Entonces ahí hay mucho que habla sobre ese servicio. Me encanta una frase del libro que dice, la excelencia es la combinación de pequeños detalles que se hacen perfectamente, ¿no? Entonces, es fenomenal cómo habla de excelencia, cómo habla de servicio, pero también habla mucho de liderazgo, ¿no? Y de cómo él fue construyendo liderazgo. Yo creo que el liderazgo en el sector de servicios, liderazgo de personas, es un gran reto. Entonces, hay cosas muy interesantes. Es además un libro muy entretenido, entonces excelente lectura. O audiolibro. Tengo que decir que este lo escuché y me gustó mucho, es un excelente audiolibro. Y como te dije que no podía quedar en tres, el cuarto es algo más personal, es un libro del 2020 que no había leído, que se llama ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker. Yo siempre fui una convencida de la importancia del dormir para el bienestar de uno, pero este libro me terminó de convencer. Yo hoy en día, y creo que es un buen momento ahora en el fin del año que la gente está haciendo sus propósitos y dice, es que voy a perder peso, es que voy a hacer más ejercicio, es que voy a comer mejor. Yo les diría, duerman más. Esa es la primera cosa desde mi punto de vista y después de leer un libro que uno tiene que hacer para un buen bienestar ideal. Y esas serían mis recomendaciones, Miguel. Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce derecho, economía,
Economía, Relaciones Internacionales y Gobierno y Transformación Pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado, comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey, tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo. Hemos escuchado recomendaciones sobre cuándo renunciar a las cosas, cómo tener mejores conversaciones o cómo la política estadounidense tuvo impacto sobre Guatemala, entre otros libros. Espero que entre esas recomendaciones y las de los siguientes ponentes encuentren algunas que les parezcan muy atractivas. El siguiente ponente es el doctor Marco Fernández. Hola, yo soy Marco Fernández. Dirijo la iniciativa de educación con equidad y calidad en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, donde también soy profesor investigador, y el programa de educación y de anticorrupción en México Evalúa. Básicamente, pues de las cosas que he estado leyendo, porque pues ahora he estado con demasiados reportes, pero por un lado en la parte de la ficción, un querido colega, José Antonio Hernández, me recomendó una novela que he disfrutado muchísimo, que se llama Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Es una novela que se desarrolla, comienza en la época de la Revolución Rusa, con toda la convulsión que esto significó en términos de justo el resentimiento contra las clases más aventajadas y demás. Esta familia rusa, el papá diplomático español, tratan de huir precisamente a España. En el camino básicamente se separan, se queda la madre y uno de los hijos. Los otros sí logran viajar junto con el padre en tren fuera de Moscú, y posteriormente justo uno de ellos lo ubican en la época de Berlín, cuando está haciendo el ascenso de los nazis. Tanto en la descripción de lo que pasa en Rusia como en Alemania, claramente la autora hizo mucha investigación histórica y retrata muy bien, por un lado, la política del resentimiento y cómo pues jugaba la corrupción dentro del lado ruso, ¿no? Después de la revolución, ¿no? O sea, no eran todos iguales, había quienes tenían sus privilegios por tener vínculos con el Partido Comunista, y cómo en el caso de Alemania se va expandiendo a partir del fanatismo, pero también del temor, la influencia del régimen nazi sobre la sociedad y lo que esto significa para justo la represión, por ejemplo, el acoso social hacia los judíos y demás. Es una gran novela que vincula a través de su personaje principal estas dos sociedades. Me parece, es larga, pero la verdad vale mucho la pena, porque insisto, sobre todo la autora hace un magnífico retrato del ánimo social en ambos países, y creo que yo lo recomiendo bastante. Por el otro lado, un libro que disfruté viendo el fenómeno preocupante de la expansión autoritaria, ¿no? en el mundo. O sea, estamos observando que va ganando en el balance, creo que la expansión del autoritarismo más que la de la democracia. Hay un par de autores, Sergei Guriev y Dan Trisman, que es profesor en UCLA, y el libro se llama Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century. Es un gran libro porque los autores lo que analizan es que los gobiernos autoritarios del siglo XXI son sustantivamente distintos en la forma en que se comportan respecto justo a personajes como Hitler o Stalin. ¿En qué sentido? En que no están solo gobernando a partir de la represión y el temor, sino más bien llegan generalmente con una fachada democrática al poder y buscan a partir de distintas estrategias en donde la manipulación de la opinión pública es clave. Por eso se llama spin dictators. Buscan más que censurar a la prensa, engatusar a la prensa
irla comprando, irla a los dueños de los medios, de aprovechar sus intereses comerciales y demás para poder influenciar lo que se puede o no decir en los medios, por ejemplo, incluso utilizarlos para que si la persuasión a los críticos no funciona, entonces estos aliados, por ejemplo, periodistas, sirvan como la máquina de la descalificación hacia los críticos de los regímenes autoritarios, ¿no? Y así se comporta no solamente Putin en Rusia, sino Erdogan, por ejemplo, y demás, ¿no? Y justo, o sea, incluso pues es evidente los paralelismos respecto a este tipo de estrategias que se observaron en México con la mañanera y la forma en que muchos periodistas, no solamente los voceros del régimen sospechosos, que ya sabemos algunos de ellos, incluso algunos que las has invitado a este espacio, pero incluso periodistas que solían ser más analíticas y independientes se cuarto transforman por conveniencias comerciales, ¿no? Y entonces todo les parece interesante más que ser críticas de dichos que se hacían con afirmaciones falsas, por ejemplo, recurrentemente en la mañanera. Me parece que es un gran libro porque sí se observa que no es que los regímenes autoritarios hayan completamente en los casos extremos evitado el uso de la violencia, pero son más sutiles en cómo usarla respecto a sus antecesores en el siglo XX, ¿no? Entonces a mí me parece que es una lectura obligada. Yo lo sigo de mucho tiempo atrás cuando era estudiante del doctorado. Es uno de los grandes especialistas en la política rusa y del federalismo y demás. Entonces vale muchísimo la pena esta nueva aproximación que hace con su colega a la forma en que se comportan los gobiernos autoritarios en el siglo XXI. Finalmente, las cosas que trabajo son cuestiones de educación y nos han tenido con una agenda muy intensa por pues, una serie de ensayos que platicamos aquí de aprender parejo y preparando estos elementos que nos ha interesado en la agenda de investigación en la iniciativa y en México Evalúa es entender esta brecha que existe entre lo que los jóvenes aprenden y lo que el mundo laboral está requiriendo. Y esto se vuelve aún más urgente de cara a las oportunidades, pero también los desafíos que el cambio tecnológico y sobre todo la inteligencia artificial está creando. Y ahí, más que un libro, bueno, tiene la extensión de un libro, pero es un reporte que recientemente publicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE por sus siglas en español, en donde se llama el libro, bueno, el reporte se llama Job Creation and Local Economic Development, The Geography of Generative Artificial Intelligence. El reporte es un reporte que incluso espero el próximo semestre asignar un par de capítulos a los estudiantes porque sí hace una buena reflexión del por qué, a diferencia de los cambios sociales y políticos que cambios tecnológicos del pasado ocurrieron o provocaron, tipo la revolución industrial, se espera que la magnitud de las generativa son mayores. ¿Por qué? Porque ya no es solamente digamos, el peligro, entre comillas, de los trabajos automatizados y repetitivos, sino que la parte generativa de la inteligencia artificial, pues también pone pues, al descubierto, bajo vulnerabilidad, trabajos y regiones que generalmente se consideraban más seguras respecto a estos progresos tecnológicos, ¿no? Y ahí habla trabajadores, lo que le llaman los white collar jobs, ¿no? Trabajadores incluso de la industria, de la parte con grados de ingeniería y demás, en países como Alemania, pero la República Checa, etcétera, y en donde además hace una reflexión, creo que muy pertinente, de que por un lado, es cierto que para ciertos países este tipo de tecnología puede ayudar
a atajar uno de los problemas graves que tienen del envejecimiento de la población. Europa es el claro ejemplo de ello, pero al mismo tiempo, pues corre el peligro de aumentar las brechas de desigualdad al interior de los países y entre las regiones de los países por estos cambios, estas afectaciones diferenciadas que puede producir este tipo de cambio tecnológico. No, el libro o el análisis no se adentra a las consecuencias sociales, ¿no? Que creo que es la otra parte clave, ¿no? O sea, por eso el reporte con evidencia debe ser complementado. Apenas estoy leyéndolo, incluso se me olvidó ahorita el nombre, el nuevo libro de Johnson y de Acemoglu. Apenas leí la introducción que justo hacen un argumento similar en términos de por qué en esta ocasión el cambio tecnológico puede ser distinto. De hecho, o sea, esta serie de estudios, o sea, están vinculados. Curiosamente, otro autor que ha tenido tiempo atrás fricciones con Acemoglu, como es Carl Bosch, de la Universidad de Princeton, justo tiene un librito, que ahorita a ver si me acuerdo del nombre, que está relacionado a a este tema, porque él habla de las consecuencias sociales y políticas precisamente del cambio tecnológico. Se llama el libro Democratic Capitalism at the Crossroads, Technological Change and the Future of Politics. Me parece que un buen complemento a toda esta literatura, porque él también hace un recorrido de los cambios económicos y sociales de por ejemplo, que produjo en el momento la revolución industrial, la llegada de las computadoras y demás, y ya empezaba a anticipar algunos de los problemas sociales que se están observando. Y creo que en su conjunto es importante porque entonces uno puede entender por qué hay malestar con la parte de funcionamiento de la democracia y de la forma en que ha operado la globalización, ¿no? Entonces, este libro de Power and Progress, ¿no? El de Acemoglu y Robinson. Entonces, me parece que para quienes quieren estar, pues, entendiendo mucha de la situación que hoy se observa alrededor del mundo y en el que México no es una isla, sino también estamos pues presenciando retos y oportunidades desaprovechadas. Me parece que es una serie de lecturas necesarias. Y en México, o sea, tenemos una bronca en donde ni lo básico hemos tenido de comprensión lectora y la parte de matemáticas. Pues dime si así vamos a poder desarrollar las habilidades que el siglo XXI requiere y que justo el reporte de la OECD al que hacía referencia advierte que cada vez se vuelven más urgentes porque si bien es cierto, la inteligencia artificial generativa puede poner muchos trabajos en peligro, también está creando otros. Pero para aprovechar esos otros, pues se requiere una formación que es la que no estoy observando en nuestro país, con las consecuencias eventuales de mayor malestar social, de desigualdad y consecuencias políticas que son parte de los libros que te mencioné, analizan situaciones como lo de Bosch y el propio Trisman y su colega, ¿no? Hola, soy Concha Moreno, soy periodista cultural y bloguera. Este año me pasaron dos cosas curiosas en lo que respecta a lectura. Al principio del año de 2024 yo dije, voy a leer menos para disfrutar más y para pensar de manera más profunda en lo que leo. Y dije, bueno, me pongo la meta de 12 libros en el año, uno por mes, me pareció muy correcto y muy lógico. Pero resulta que a mediados del año empecé a leer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que acabé leyendo como 40 libros en este año, de chile, mole y manteca. Y bueno, la culpa de que yo haya leído tantos libros este año le pertenece a Stephen Fry, el actor y escritor inglés, que bueno, recordaremos de V de Vendetta, actorazo y un gran escritor, un gran memorialista. Y bueno, cayeron en mis manos la trilogía sobre mitología clásica, mitología griega en realidad, de Stephen Fry.
y no pude parar de leerlas. Me leí en un rapto de cosa de 3 semanas los 3 tomos, que bueno, el primero se llama Mitos, que es el original, que es básicamente los orígenes de la mitología griega. Luego tiene Héroes, que es la etapa de la que llaman heroica, prehelénica de la cultura griega antigua. Y luego, bueno, tiene el tercer tomo que se llama Troya, que es precisamente de la guerra de Troya, Aquiles, los héroes que lucharon contra Héctor y los demás troyanos. Y bueno, suena algo muy serio, pero en realidad es completamente disfrutable, muy chistosa. Una de mis lecturas más disfrutonas, yo creo que de la vida. Y entonces, bueno, leí esto y me obsesioné con textos de mitología. Entonces empecé a leer muchas fuentes, digamos, originales o clásicas, Pausanias, Heródoto, el propio Tucídides. Leía al mitólogo español Carlos García Gual. Entonces, este año leí muchísimo de mitología. Recomiendo mucho la trilogía de Stephen Fry. Acaba de salir en Estados Unidos en inglés la cuarta y última entrega, que se llama Odyssey, la Odisea, por supuesto. En español sale, me parece que el año que viene. Las ediciones en español son de Anagrama, muy buenas, pero bueno, en inglés es una prosa deliciosa. Mi segunda recomendación sería Monsters, A Fan's Dilemma, de Claire Dederer, que es una escritora feminista, pero no es este tipo de feminista como regañona que uno puede relacionar muchas veces con el pensamiento feminista o de izquierda, o ambas cosas. Dederer escribe este libro pensando, bueno, admiramos a Woody Allen, a Roman Polanski, a Hemingway, pero podemos separar su obra de la persona cuando sabemos que la persona hizo cosas terribles. A mí el libro me resultó muy inquietante porque es una pregunta que yo misma me he hecho y que por supuesto toda la cultura, los pensadores nos hemos hecho a partir del Me Too, ¿no? Las mujeres hemos, como dice Pelicot, procurado que la vergüenza cambie de bando. Entonces, ¿cómo podemos aceptar que Roman Polanski es un gran artista, un gran cineasta si violó a una niña de 13 años? Yo soy de la idea de que los artistas y creadores y pensadores no tienen por qué ser buenas personas. Lo que importa es lo que piensen, ¿no? Lo que crean. Pero le otorgo a Dederer un punto muy importante que creo que tiene mucha razón. Cuando se comete un acto tan deleznable como ese, toda la obra del artista queda manchada como si fuera una mancha de aceite sobre un libro. Es imposible de ignorar. Está ahí presente y está como hablándonos al oído. No puedes separar el pensamiento intrusivo de la cosa terrible que hizo el artista que tanto admiras. El libro llega a una conclusión muy interesante sin echárselos a perder. Dederer habla de su propia experiencia como alcohólica. Al hablar de sus adicciones, nos demuestra que en el momento en que tú empiezas a observar de manera muy atenta a un artista o a un pensador o a un científico, etcétera, te vas a topar con cosas muy cuestionables. Tendrás que tomar una decisión a la hora de apreciar su trabajo, si quieres separar a la persona de la obra o si los tienes que entender de manera íntegra. La conclusión de Dederer es que lo tenemos que considerar siempre, que tenemos que entender ambas cosas. Y bueno, mi tercera recomendación es un libro que acabo de terminar de leer en un trance de cosa de una semana. Lo compré hace una semana y me lo leí rapidísimo, que es el ganador del National Book Award de este año de ficción, que es James, de Percival Everett. Percival Everett es un escritor interesantísimo. Este año se estrenó la película American Fiction, que está basada en su novela Cancelado, o Erasure en inglés, sobre un escritor que quiere ser especialmente admirado, pero tiene este dilema sobre cómo presentarse ante la sociedad de manera que lo cancelen y eso ayude a que se lea mucho más su obra. Este año sacó esta novela James, con la que ganó el National Book Award, que es una cosa, una gozada.
Todos conocemos Las aventuras de Huckleberry Finn, el gran clásico de la literatura estadounidense, escrito por Mark Twain, un libro además muy cancelado en gran parte de Estados Unidos porque dicen que es racista. No es racista, siempre le da como una vuelta muy interesante al racismo de la época de Twain. Bueno, James es el punto de vista no de Huck, sino de Jim, el esclavo que acompaña a Huckleberry Finn en sus aventuras. En este caso tiene cosas muy inteligentes, es una novela de ideas, pero al mismo tiempo está llena de acción. Me encantó, es una gran novela, pero James, cómprenselo, se lo van a echar en 2 segundos. Buenísima novela. Para finalizar el episodio de hoy y la 6ª temporada de La Plaza de Toro, quisiera platicarles de los otros 2 libros que más disfruté leer en el 2024. Por todas las cosas ya mencionadas hace rato, el primer libro que recomiendo es el de Supercommunicators de Charles Duhigg. Ahora, el segundo libro que recomendaría este año es el de Warriors, Rebels and Saints del historiador Moshik Temkin. Este libro, cuyo subtítulo es The Art of Leadership from Machiavelli to Malcolm X, versa sobre la historia del liderazgo y cuáles son las características que han definido a los grandes líderes de la humanidad. Para él, todos los más grandes líderes tienen algo de guerreros, de rebeldes y de santos. Temkin te cuenta la historia de estos liderazgos a través de sus principales cualidades y defectos, comparándolos con otros líderes de su tiempo, enfatizando así las diferencias que hacían al líder más capaz o efectivo que los demás. Este es uno de varios libros sobre el liderazgo que comencé a leer en el año, pero el que más me enganchó porque tiene un primer capítulo sobre el rey David. Sí, ese que mencionan en las mañanitas y que es parte del Antiguo Testamento de la Biblia católica o la Torá judía, que nos permite apreciar el terrible liderazgo que tenía y que muy pocos conocemos. Temkin es un profesor universitario de izquierda y de corte liberal, por lo que prácticamente todos los liderazgos seleccionados son liberales y analizados desde esa lente. El único liderazgo no de izquierda al que le dedica un capítulo es Margaret Thatcher, a quien critica abiertamente en el libro, pero reconoce que probablemente fue la líder más trascendente de la humanidad en la segunda mitad del siglo XX. Esencialmente nos cuenta que estamos viviendo todavía en el mundo que ayudó a crear Margaret Thatcher. Si les gusta la historia y los temas de liderazgo, este libro es distinto a los más tradicionales que se enfocan en liderazgos empresariales u organizacionales. El último libro que recomendaría es Revenge of the Tipping Point de Malcolm Gladwell, la secuela de su primer libro, The Tipping Point, escrita 25 años después y con la intención de reevaluar mucho de lo que escribió ahí. Gladwell se centra en este libro en tratar de comprender no solo cómo se dan las epidemias sociales, tema principal de su primer libro, sino quiénes pueden causar estas epidemias sociales y qué impacto tienen sobre las comunidades donde se llevan a cabo. Revenge of the Tipping Point tiene el estilo y la redacción tan característica de un gran cuentacuentos como es Malcolm Gladwell. Hay que recordar que él se ha especializado en sus libros anteriores y en su podcast por hacer interesantes fenómenos extraños como los exámenes de admisión a los posgrados de Derecho en Estados Unidos o cómo las diferencias entre la música country y el rock te describen la polarización política en ese país. Gladwell es sencillo de leer y rápido de digerir, por lo que este libro será uno que pueden leer rápidamente. Estos son todos los libros que les recomendamos a ustedes. Le agradezco mucho a Julieta Díaz, al tocayo Miguel Ángel Santos, a Rafaela Diegoli, a Marco Fernández y a Concha Moreno por regalarnos un poquito de su tiempo y darnos tan interesantes recomendaciones literarias. Hay varios que yo ya puse en mi lista de compras y espero que ustedes también. Pero como sé que hay algunas de estas recomendaciones que pudieron quedarse atrapadas entre las reseñas que hacían los ponentes, aquí les van nuevamente cada uno de estos libros. Tengan dónde apuntar. En la categoría de novelas o libros de ficción, nos recomendaron Small Things Like These, de Claire Keegan, la tetralogía de libros de Stephen Fry sobre la mitología griega, que son Myths, The Greek Myths Retold, Heroes, Mortals and Monsters, Quests and Adventures, Troy y Odyssey, James, de Percival Everett, y Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica.
En la categoría de las biografías o libros que hablan de la historia de distintas personas están The Art of Power, My Story as America's First Women Speaker of the House, de Nancy Pelosi, La Invención de la Naturaleza, El Nuevo Mundo de Alexander von Humboldt, de Andrea Wolf, y Warriors, Rebels and Saints, The Art of Leadership from Machiavelli to Malcolm X, de Moshik Temki. Finalmente, en la categoría de no ficción, los ensayos o reportes que nos recomendaron son Cristo con un fusil al hombro, de Ryszard Kapuscinski, Última carta a un lector, de Gerald Murnane, Quit, The Power of Knowing When to Walk Away, de Annie Duke, Grit, The Power of Passion and Perseverance, de Angela Duckworth, Nexus, A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI, de Yuval Noah Harari, Super Communicators, How to Unlock the Secret Language of Connection, de Charles Duhigg, Unreasonable Hospitality, The Remarkable Power of Giving People More Than They Expect, de Will Guidara, Why We Sleep, Unlocking the Power of Sleep and Dreams, de Matthew Walker, Monsters, A Fan's Dilemma, de Claire Derer, Spin Dictators, The Changing Face of Tyranny in the 21st Century, de Sergei Guriev y Daniel Treisma, el reporte de la OCDE titulado Job Creation and Local Economic Development 2024, The Geography of Generative AI, Power and Progress, Our 1,000-Year Struggle Over Technology and Prosperity, de los recientemente galardonados Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu y Simon Johnson, Democratic Capitalism at the Crossroads, Technological Change and the Future of Politics, de Carles Bosch, y Revenge of the Tipping Point, Over Stories, Super Spreaders, and the Rise of Social Engineering, de Malcolm Gladwell. Les dejaré todas estas recomendaciones en el cuerpo del texto que acompaña este episodio del podcast en cualquiera de las plataformas donde nos estén escuchando. Espero les sean de utilidad. Con esto hemos llegado al final de esta temporada de La Plaza de Toro. Agradezco mucho que nos acompañaran a lo largo de los 3 episodios de este año, donde traté de abordar muchos temas relacionados con las elecciones en México y en Estados Unidos. Siempre me da gusto leer y escuchar sus comentarios sobre el podcast y les agradezco enormemente que puedan compartirlo con sus familiares y amigos. Esta es la manera en la que un pequeño podcast independiente como el mío puede llegar a más personas. A diferencia de este año, en los episodios de la próxima temporada, buscaré abordar una gama más amplia de temas, al ya no enfocarnos tanto en las elecciones. Creo que México necesita desarrollar nuevos liderazgos democráticos, por lo que anticipen que aborden algunos episodios preguntas sobre el ejercicio del poder, desde el liderazgo de equipos en organizaciones hasta liderazgos políticos en contextos de erosión democrática. Recuerden que me pueden encontrar en distintas redes sociales, en Twitter y Blue Sky como @MiguelAngelToro, así como en Threads como @MiguelToroRIB. Por ahora no queda más que agradecerles nuevamente que hayan podido acompañarnos a lo largo de este 2024 y espero que tengan unas felices fiestas decembrinas y un gran año nuevo. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.